Hilatanaka kuyakanaka. Walipini hutaptajo kamaraki sarantas kakiñani akawakichawi sutipaja aymara yetecañani. Hermanos, hermanas, sean bienvenidos nuevamente. Y en esta oportunidad, mis hermanos, vamos a ingresar a la temática de los fonemas consonánticos del aymara, como está escrito en nuestra bibliografía. Lo que nos dice la bibliografía, mis hermanos, es que los fonemas consonánticos del idioma aymara, el abecedario aymara, el alfabeto aymara, está constituido por 26 consonantes, 3 vocales, 1, 2, 3, y por último, mis hermanos, como pueden observar en la parte inferior de su monitor, tenemos un alargamiento vocálico. Es esta diéresis, esos dos puntitos es la diéresis gramatical. En aymara se lo conoce como sayahilt ayiri. Haciendo un total de 30 letras en la gramática aymara. Recuérdenlo bien, 26 consonantes, 3 vocales y un alargamiento vocálico. Estos fonemas consonánticos, mis estimados hermanos, se van clasificando en dos grupos grandes: fonemas consonánticos del modo oclusivas y fonemas consonánticos del modo africadas. Estas palabras o fonemas consonánticos oclusivas se van subclasificando en palabras simples, aspiradas y glotalizadas. A su misma vez, en la pronunciación, el punto de pronunciación indica el punto de la región anatómica del órgano fonador. En la región anatómica bilabial, alveolar, palatar, velar y posvelar. Vamos a los ejemplos. Decimos oclusivas simples. ¿Por qué? Como su nombre mismo lo dice, son simples, se escriben y se pronuncian como usted lo observa. Es aparentemente parecido al idioma español. No necesitamos ningún esfuerzo al momento de pronunciar estas palabras. Ejemplo: punku, puerta; tata, señor; kimsa, 3; kala, piedra. ¿Lo escucharon, mis hermanos? No hice ningún esfuerzo al momento de pronunciarlos. Esos son las palabras del modo oclusivas simples. Vamos a las palabras del modo oclusivas aspiradas. Decimos aspiradas porque al momento de pronunciarlo, estas palabras, mis hermanos, sí necesitamos el mínimo esfuerzo al momento de pronunciar estas palabras. No es lo mismo que las palabras oclusivas simples. Estas oclusivas aspiradas tienen su particularidad. El siguiente ejercicio es inhalar aire por la nariz y al momento de exhalar o botar el aire por la boca, voy a pronunciar cada una de estas palabras. Pisi, pisi, tanta, kanka, koru. Como han podido escuchar, mis hermanos, estas palabras sí se necesitan el mínimo esfuerzo al momento de pronunciarlos. Pisi, gato; tanta, objeto viejo; kanka, áspero; koru, malo. Además, en la ortografía, mis hermanos, estas palabras aspiradas llevan una H intermedia. Es una particularidad, es un plus que tienen también a diferenciar de las palabras simples. Vamos al siguiente ejemplo. Decimos oclusivas glotalizadas. ¿Por qué? Porque empecemos de la ortografía. Estas palabras llevan lo que vendría a ser el apóstrofe gramatical.
es parecido al acento ortográfico, pero no es el acento ortográfico, se llama apóstrofe gramatical. Esta apóstrofe gramatical, mis hermanos, hace que estas palabras glotalizadas exploten en la cavidad oral y son conocidas como palabras explosivas. Además, decimos glotalizadas, ¿por qué? Porque en la región anatómica del aparato fonador que tenemos cada uno de nosotros funciona y trabaja al 100% un órgano conocido como la glotis. Usuta, hinchado. Anta, pan. Anka, gallo. Eyu, amarillo. Como han podido observar, mis hermanos, como han podido escuchar, necesito un mayor esfuerzo al momento de pronunciar estas palabras, estos fonemas oclusivas glotalizadas. Vamos con la siguiente familia. Fonemas consonánticos del modo africadas. Se van subclasificando en simples, aspiradas, glotalizadas, fricativas, nasales, laterales, semiconsonantes y vibrantes. A su misma vez, también la particularidad del aparato fonador se van pronunciando de acuerdo al punto del órgano fonador: bilabial, alveolar, palatal, velar, posvelar. Vamos con las palabras africadas simples: chacha, hombre; aspiradas, chiuchi, pollito; glotalizadas, chuñu, papa deshidratada; fricativas, suti, nombre; jaque, gente; jajo, picante; nasales, mama, señora; naya, yo; ñicuta, cabello; laterales, laca, boca; yaqui, pena; semiconsonantes, warmi, mujer; yoca, hijo. Y el último, mis hermanos, vibrantes, tarma, lento. Esta es la familia de los fonemas consonánticos de la gramática aymara. ¿Qué les parece, mis hermanos? Si vamos a mencionar de los fonemas consonánticos, tenemos que también dar a conocer lo que son las vocales y el alargamiento vocálico, que también es parte esencial de la gramática aymara. Vocales de la gramática aymara. En la gramática aymara, mis hermanos, existen vocales altas y cesadas, bajas y abiertas. Conozcamos. I, isi, ropa. Repito, I, isi, ropa. Vocal alta, cesada. U, usuta, enfermo. Alta, cesada. Estas son las vocales altas y cesadas. Bajas y abiertas. Solo hay una vocal. A, ati, significa espalda. Estas tres vocales, mis hermanos, están en la gramática aymara. Solo estas tres. No hay otras vocales más que conforman en el alfabeto aymara. El alargamiento vocálico. Decimos el alargamiento vocálico cuando se alarga en la pronunciación. No es lo mismo decir a decir a. No es lo mismo. Y en ese sentido, decimos el alargamiento vocálico, mis hermanos, cuando aparece la diéresis gramatical. Estos dos puntitos, colegas, es la diéresis gramatical. Ese es el alargamiento vocálico, lo que vendría a ser, mis estimados colegas, sinónimo de la doble A. Y si yo escribo doble A, es sinónimo de la A y su diéresis. Estamos hablando del alargamiento vocálico. En los siguientes ejemplos, mis hermanos, evidentemente hay bibliografías, producciones intelectuales que escriben de esta forma, como en el nuestro. Pero también hay este tipo de ejemplos y absolutamente está correcto, tanto como el primero como en el segundo. Chaca, chaca, utaniwa, utaniwa. Esa es la forma correcta de pronunciar
el alargamiento vocálico. Además, quiero aclarar que este alargamiento vocálico está presente en la vocal I, en la vocal U y por ende, como ejemplo, en la vocal A. El alargamiento vocálico. Y por último, este ejemplo. Patunca, patunca. Esto es el alargamiento vocálico. No lo olviden, mis hermanos. El alargamiento vocálico, al igual de la presencia de las vocales, tiene su propia particularidad y esencia al momento de aprender el idioma aymara. Hermanos y hermanas, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Fonemas consonánticos del idioma aymara. Kikisinkama.